Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre células sanguíneas. Este tema trae mucha importancia debido a que este tema se utiliza pues en el trabajo independiente, entonces por favor ponle mucho cuidado lo que vamos a hablar. Primero que todo vamos a hablar sobre los linfocitos T. Entonces, características histológicas del linfocito T. Todas estas observaciones vamos a hacer en el objetivo 100X con hematoxilina y eosina, ¿no? Que es un carácter que vamos a tener como clasificatorio en cuanto a los nombres de todas estas células. El linfocito T, ¿sí? Son linfocitos producidos obviamente en la médula ósea y que después van a ser maduradas en el timo, cuya función principal es poder reconocer lo propio de lo extraño, o sea que se encuentra ubicado dentro de lo que nosotros se denomina el sistema inmunitario adaptativo. La célula inmadura se le denomina timocito y esta a su vez cuando madura en el timo se diferencia en dos tipos de linfocitos T, el linfocito T CD4 y el linfocito T CD8. Estos nombres, el linfocito TCD4 se le llama cooperador y el linfocito TCD8 se le llama citotóxicos. Todos estos se catalogan así debido a unos receptores que tienen en el citoplasma, ¿cierto? Y que cumplen diferentes tipos de acción específica. Los antígenos, por lo general, son presentados por este tipo de linfocito, el linfocito T, y por eso se le llaman a estas células presentadoras de antígeno. Se caracterizan básicamente por utilizar el HLA como mediador para identificar cuándo es lo propio de lo extraño. Además de esto, pueden responder, por esta característica, pueden responder a patógenos o a células tumorales que han perdido sus características principales. La visualización 2 la vamos a hacer con el linfocito B. También lo vamos a hacer en un objetivo 100X con hematoxilina y eosina. ¿Listo? El linfocito B también básicamente es un glóbulo blanco, subtipo linfocito. Su función principal está ubicado dentro del sistema inmune humoral, ¿sí? Dentro de lo que nosotros llamamos sistema inmune adaptativo. La función principal del linfocito B es producir anticuerpos, es decir, a él se le presentan los antígenos y él lo que hace es reactivamente producir anticuerpos. Por tanto, secretan también, estas células también secretan citoquinas, o sea, todas aquellas interleuquinas que se involucran en la respuesta humoral. Y específicamente en los humanos o en los mamíferos, las células B maduran en la médula ósea de igual manera que cuando se producen, se maduran ahí en la médula ósea y básicamente después van a circulación, ¿no? O sea que es básicamente una célula que recibe información y a partir de esa información crea los anticuerpos. Tercera visualización, entonces vamos también a un objetivo 100X con hematoxilina y eosina. Vamos a ver el neutrófilo. El neutrófilo, de igual manera, son glóbulos blancos de tipo granulocito. Se le llaman así porque en el citoplasma tiene muchos gránulos. Y además de eso, también es granulocito porque, o también se le denomina polimorfo nuclear, ¿cierto? Polimorfo nuclear significa que tienen más de un núcleo o están segmentados, como este que estamos viendo acá. Mide aproximadamente de 9 a 12 micras, es muy abundante en sangre, representa entre el 60 y el 70% de las células blancas y su periodo de vida es muy corto, durando horas o tal vez días y su función principal es fagocitar bacterias. Esa es la función principal que haría el neutrófilo. Se llaman neutrófilos porque cuando se les colorea con hematoxilina y eosina, si ustedes se dan cuenta, el citoplasma no tiñe ni básico ni ácido, da un color rosadito, muy parecido a la matriz extracelular. Entonces, por esta razón, se le da el nombre de neutrófilo. ¿Listo? Si ustedes ven los núcleos, básicamente es una cromatina compacta, segmentada y es multilobulado, o sea, tiene muchos lóbulos, por eso se le llama segmentado. Presenta de 2 a 5, ¿sí? En este caso presentamos 1, 2, 3, 4 lóbulos, aquí 1, 2, 3, 4, 5, como este de aquí y este 4 lóbulos. ¿Mm? Conectados además por delgados puentes que son maneras de unirlo y por esa razón
se llama segmentado, ¿no? Eso es como su característica principal. Cuarta visualización, vamos a ver al monocito, también esto es en un objetivo 100X, hematoxilina y eosina. Bueno, los monocitos, digamos que son unas células de células blancas muy importantes, no son, son agranulocíticas, es decir, no tienen granulocitos. Es uno de los glóbulos blancos de mayor tamaño, llegan a medir entre 18 micras más o menos, 18 micras, y representa entre el 2 y el 8% de los leucocitos que están en circulación sanguínea. El sistema fagocítico mononuclear, que es básicamente como está constituido un grupo de células que están en circulación, se derivan básicamente de estos, es decir, que de los monocitos se van a derivar los macrófagos. De igual manera, los monocitos tienen la peculiaridad de fusionarse, realizar fusiones, de fusionarse y generar otro tipo de células de tipo macrófago, por ejemplo los osteoclastos. Es una opción netamente o una acción netamente clara de los monocitos, los cuales se derivan ahí. Digamos que por la diferencia que hay, las células sanguíneas se dividen en células mononucleares, que entre esas están los monocitos, los linfocitos, el T y el B, y las otras que se llaman polimorfonucleares, que eran las que hemos estado viendo. Ok. Visualización 5. Vamos a ver el basófilo, también en el objetivo 100X, hematoxilina y eosina. El basófilo se denomina básicamente a una célula que tiñe con colorantes básicos, o sea, presenta un color morado oscuro, ¿sí? La hematoxilina es la que le da el color morado oscuro. Y son basófilos tanto por la característica del término, o sea, el término se da por la característica de la coloración, ¿sí? Y digamos que se caracterizan simplemente por ello, ¿no? Pertenece a la familia de los granulocitos, esto quiere decir que con varias tinciones puede recibir bastantes características como en sus núcleos, o sea, se pueden observar varios núcleos, por esa razón entra dentro de los polimorfos nucleares y digamos que son uno de los glóbulos blancos no tan comunes en sangre, ¿no? Los basófilos son responsables del inicio de la respuesta alérgica, básicamente. Eh, podemos distinguir, digamos, dentro de su citoplasma un pequeño aparato de Golgi, algunas mitocondrias, un extenso retículo endoplasmático rugoso, que es lo que le da la característica un poco oscura, y muchos granulocitos, ¿sí? Que esos granulocitos van a tener dentro de sí parina, histamina y otro tipo de acciones. Digamos que constituyen solo el 0.5% del total de las células blancas. ¿Listo? Y a estas se le llaman células cebadas. ¿Ok? Básicamente por eso. Y como les dije, cada uno de esos granulocitos va a tener histamina y serotonina y ellas a su vez son, o él, los basófilos, son los responsables del rechazo del rechazo al injerto, ¿no? O rechazo al trasplante, cuando se trasplanta un órgano, digamos que los basófilos son los que harían esa respuesta del complemento. Ellos activan complemento, es decir, activan inflamación y producen las acciones anafilácticas, ¿no? En el caso de una picadura de un insecto, por ejemplo las abejas, de los mosquitos, por ejemplo, cuando inyectan el anticoagulante, se ocurre una inflamación y es gracias a ese pequeño shock anafiláctico causado por los basófilos, ¿no? Visualización 6. Eosinófilo. También lo vamos a observar en un objetivo 100X con hematoxilina y eosina, ¿no? El eosinófilo también es una célula blanca que está estimulada a su vez. El eosinófilo es estimulado por las interleuquinas 5 y 3, ¿no? Y hay otro factor que se llama el factor estimulante de colonias de granulocito o macrófago, que también estimula la acción, digamos, la formación de esta célula, ¿no? El núcleo es característico, es bilobulado, o sea, presenta uno y dos lóbulos.
y es el encargado, ¿sí? Básicamente, de las acciones proinflamatorias, ¿no? Al igual que el basófilo. Entonces, activa complemento, específicamente el NF kappa beta, que es un gen que activa complemento, y ese activar complemento activa muchas interleuquinas o citoquinas, y por ende también está involucrado en la liberación de histamina, o sea que está involucrado en todo lo que es inflamación, todo lo que es reacciones alérgicas, choques anafilácticos, ¿cierto? Es básicamente una de sus principales características, ¿no? Y por último, visualización 7, tenemos las plaquetas, ¿no? Entonces, las plaquetas o trombocitos, a esto también se le llaman trombocitos, también es 100X, hematoxilina y eosina, son pequeños fragmentos citoplasmáticos e irregulares de fragmentos, o sea, son fragmentos de células irregulares que miden entre 2 y 3 micrómetros de tamaño. Se derivan a su vez de haberse fragmentado precursores que se llaman megacarocitos, ¿sí? Los megacariocitos se fragmentan y dan origen a las plaquetas, y las plaquetas tienen una vida media entre 8 y 11 días. La principal función de las plaquetas es actuar en la hemostasia, es decir, es un factor importante en la formación del coágulo, ¿cierto? Eso significa que ellos actúan como una analogía, actuarían para tapar un boquete de una pared, se necesitaría el cemento, que es la trombina, se necesitaría al señor albañil, que sería el factor 8 de coagulación, y los ladrillos para hacer ese coágulo o para llenar ese hueco o para tapar ese hueco, en este caso serían las plaquetas, ¿no? Entonces están involucrados en esa función, básicamente servir como la formación de trombos o de tapar un hueco, pues, o un fragmento dentro de un vaso sanguíneo. Esa es la principal función de estas las plaquetas. Bueno, muchachos, no siento más, les agradezco, que pasen un buen día.